enchufes habitualmente están absolutamente al alcance de los niños y son bastante atractivos. Por lo tanto, es importante básicamente tres cosas. Primero, buscar alguna forma, ¿no es cierto?, en que podamos dificultar el acceso del niño a los orificios del enchufe. Para eso existen protectores de enchufes como el que vemos acá. En su defecto también podemos usar cintas adhesivas, de preferencia transparentes, ¿ya? También está la alternativa de bloquear el enchufe con algún mueble, ¿ya? Y también es importante recordar la importancia de tener un sistema eléctrico en nuestra casa que esté revisado, que esté funcionando en forma adecuada, que tenga un diferencial, ¿no es cierto?, que ante el contacto del niño con la electricidad rápidamente, esto nos permita una medida de protección cortando la energía eléctrica en la casa. Los sistemas eléctricos hoy en día cuentan con esa particularidad. Entonces es importante que todo enchufe en que tengamos utilizado el sistema macho y hembra, es decir, que el macho esté introducido en la hembra, ojalá sea una conexión que quede absolutamente aislada del contacto con el niño, porque el querer manipular eso es bastante tentador. Entonces, en general, ahí preferir siempre cubrir con algún tipo de mueble.